Que aquí estemos ya casi al día. ¿Ya? Hemos hablado que Jones, el año 44 parece que sí, ya ha planteado los criterios para hacer el diagnóstico, ¿no? Criterios mayores y menores. Los criterios mayores se llaman la carditis, que es una pancarditis que afecta todo el corazón, el endocardio, el miocardio y ¿cómo se llama? El pericardio, ¿no? El pericardio, miocardio y endocardio. La artritis, que es característica de la fibrosis reumática, afecta solamente algunas articulaciones. La Corea decide antes un compromiso neurológico y los nódulos epitelios y el sistema marginal. Esos son los signos mayores. Pueden estar algunos presentes, otros no. Por eso es que se considera que dos criterios mayores por sí solos hacen el diagnóstico. O un criterio mayor con dos menores también plantean el diagnóstico, ¿no? Entonces hemos hablado de que la carditis es una pancarditis que afecta el pericardio con un desdén pericárdico que produce mucho dolor. Hay que vaciar rápido ese líquido cero fibrinoso que se encuentra en el pericardio, porque el niño no puede ni respirar o ni cambiar de posición porque el dolor es intenso. El miocardio, se pueden observar nódulos de Ashok, que son un proceso degenerativo del músculo cardíaco, que puede afectar la contractibilidad del corazón y provocar una insuficiencia cardíaca, que debe ser tratada muchas veces hasta con algún medicamento que aumenta la contractibilidad del corazón, que es el ionotropismo, que logra disminuir o disminuir la gravedad del cuadro y que le da mayor fuerza de contracción al corazón. ¿Qué medicamentos son esos? Que aumentan la contractibilidad del corazón. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuáles son? Se empieza impregnando la riboxina, la digitoxina. ¿Ah? ¿Qué va a bailar? Entonces, es importante tomar en cuenta que la pancarditis, cuando afecta el endocardio, la parte que más afecta es el... ¿Qué ha pasado? ¿Va fuerte? El fantasma. No, cuidado. Hoy te vas a electrocutar. Listo. Querías pararte, ¿no? Para que te veamos todos. Bueno, entonces, la válvula mitral en la endocarditis es la que más está afectada, ¿no? La válvula mitral y después la aórtica, la tricuspidia y la pulmonar, pero generalmente es la válvula mitral. La poliartritis, ¿la saben, por favor? Ya, la poliartritis, ustedes tienen que, en algunos artículos o publicaciones que salen por internet, no está bien, ¿no? Ahí dice afecta cualquier articulación, pero no es cierto. Afecta las articulaciones medianas, es decir, las articulaciones del codo, de la muñeca, la metacarpofalángica, la rodilla, el tobillo. No afecta
la articulación coxofemoral, sacrocoxigia, esas no afectan, ni tampoco las pequeñas articulaciones como las articulaciones de los dedos, las medianas articulaciones. Y es retroceder un poquito. Es poli porque afecta cualquiera de esas articulaciones. Inclusive en un episodio puede afectar a una, luego a otra. Por eso se llama migratoria, ¿no? Puede estar inflamada la articulación del tobillo, unos días pasan, desaparece y aparece en el codo. Entonces migra, es migratoria, monoarticular, paciente. Y monoarticular, es decir, asimétrica. Si afecta una rodilla, no afecta a la otra. Eso tiene que no olvidarse. La correa de Sydenham o baile de San Vito es una afectación del sistema nervioso que provoca movimientos incoordinados durante la vigilia. Es decir, si el niño está acostado durmiendo no pasa nada, pero se levanta y empieza a mover sus manos y su cara y no puede controlar esos movimientos, ¿no? Los pies como si estuviera bailando. Y también se llama baile de San Vito. Vamos a ver por qué, ¿no? Los nódulos subcutáneos o nódulos de Meissner que aparecen en los codos, en la muñeca, son nódulos grandes, grotescos, pero no son dolorosos y desaparecen cuando pasa el episodio. Y el eritema marginado, que son lesiones en la piel, máculo-papulosos, que tienen un borde eritematoso que pueden confluir a nivel del tronco, ¿no? Así es. Entonces tenemos que en el corazón puede estar afectado el pericardio con un derrame pericárdico, ¿no? Que es necesario muchas veces vaciar porque causa un dolor intenso. Luego tenemos, pasa por favor, el miocardio, que se produce una degeneración con unos nódulos de Ashok que pueden provocar una miocarditis, ¿no? Prácticamente hay una miocarditis. Y luego la válvula, que con mayor frecuencia es la válvula mitral, ¿ya? Que es la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces hay una estenosis, ¿ya? Y también afecta las cuerdas tendinosas, ¿no? Que en la válvula mitral son 2, en la tricuspidia son 3 cuerdas tendinosas que son las que abren y cierran las válvulas. Como hay 2 válvulas, es bivalva, hay 2 cuerdas tendinosas que abren y cierran estas válvulas. En la tricuspide son 3 válvulas, ¿no? La siguiente. Y degeneran la válvula, tiene un aspecto de pan con mantequilla y producen, pues, y son los nódulos de Ashok que pueden provocar una carditis o una miocarditis. La siguiente. Entonces tenemos una válvula mitral, la válvula tricúspide, 3 válvulas y la válvula mitral, la aórtica. Entonces hay una estenosis de esta válvula y esta estenosis va a provocar un soplo sistólico, ¿no? Durante el final de la sístole, porque el corazón se vacía hacia la aorta y tiene que cerrarse la válvula mitral para que no pase sangre hacia la aurícula durante la sístole, ¿no? Entonces, como está estenótica, no tiene mucho movimiento, puede filtrar durante la sístole sangre hacia arriba, hacia la aurícula. Entonces produce un soplo. Y eso ustedes tienen que aprender a distinguir los soplos, ¿no? La siguiente. Entonces aquí vemos el estrechamiento de la válvula mitral. La siguiente. Y esta es la válvula mitral, que tiene un aspecto de pan con mantequilla o boca de pescado, ¿no? Y eso se ve en las autopsias.
Yo tenía un profesor allá en Chile que era cardiólogo pediatra y tenía en su oficina, su consultorio, tenía válvulas, tenía corazones así, producto de las autopsias de pacientes que morían con diferentes malformaciones congénitas o patologías como la fiebre reumática. Tenía corazones con tetralogía de Fallot, con inductus o persistencia del conducto arterioso, válvulas de todo tipo, y tenía en el ambiente unos parlantitos que cuando nos hablaba de insuficiencia mitral o estenosis mitral o estenosis aórtica, decía, así se escucha, prendía, esta es una estenosis aórtica, decía, por el soplo que se producía, y se escuchaba en los parlantes el soplo, ¿no? Si escuchan esto, es un soplo aórtico, una insuficiencia mitral, esto, ¿no? Este es un ductus, o sea que aprendíamos escuchando y la explicación y teníamos material ahí, ¿no? Bueno, pasa por favor. Es una válvula, la siguiente. Entonces, la artritis, les he dicho, es poliarticular porque puede afectar varias articulaciones, pero una sola a la vez. Rodillas, codos, tobillos. Es migratoria porque puede afectar un tobillo, luego la rodilla. Es aguda porque se presenta de pronto y desaparece. Tiene los signos de Celsius, rubor, calor, impotencia funcional y también desaparece esta inflamación cuando pasa el episodio y no deja secuelas. Responde espectacularmente al uso de aspirina u otro antiinflamatorio y nunca deja secuelas. Pasar, por favor. Es la que más se presenta en el 70% de los casos de fiebre reumática. La siguiente. Entonces, articulaciones medianas, rodillas, tobillos, muñecas, signos de Celsius, dolor, enrojecimiento, tumefacción y limitación funcional, respeta las caderas sacroiliacas e interfalángicas, la chica. Es migratoria y no deja secuelas. No se olviden de eso. Porque en el examen general preguntan los criterios de John, preguntan sobre las características de la artritis reumática y también algunas otras cosas como la pancarditis, ¿no? Nos quieren acercar, digamos, qué parte del corazón afecta la fiebre reumática. Ustedes dicen la válvula, la endocardio, no, es todo el corazón, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos. ¿Qué articulación sería esta? El que diga primero va a tener un premio. Cuando muera va a ir al cielo. Yo tengo contactos ahí con algunas angelitas. ¿Qué articulación es esa? Tú, Isabel. ¿Conoces esa canción? ¿Qué? Ya has leído, ¿no? No. Es la metacarpofalángica, ¿no? Articulación del metacarpio con la falange. Hasta ahí llega. No hay inflamación de los dedos, de las articulaciones interfalángicas. La siguiente. Pasa. Tobillo. La siguiente. Rodilla. La siguiente. La muñeca. La siguiente. Codos. Rodilla. Y aquí vemos que es asimétrica, ¿no? Una rodilla, pero la otra no. Ya, la siguiente. El codo, la siguiente. Y la correa de Sydenham se presenta en 10 a 20% de los casos, ¿no? Hace unos movimientos coordinados que a veces llegan a permanecer durante hasta 6 meses, ¿no? Con esa correa. Se trata con algunos antipsicóticos y también con anticonvulsivantes, ¿no? Puede usarse anticonvulsivantes para disminuir estos movimientos, ¿ya? Y evitar que se caigan o tengan algún problema, ¿no?
La siguiente. Todos son así movimientos de la cara de las extremidades. La siguiente. La siguiente. Ustedes saben que los italianos, los españoles son muy religiosos, ¿no? Tienen sus tradiciones que se mantienen de siglos atrás hasta ahora, ¿no? En Italia, por ejemplo, todo lo que tienen que hacer lo encomiendan a los santos, ¿no? Piden a los santos, son católicos. Por ejemplo, unos mafiosos van a robar un banco, van primero a la iglesia de San Vito o de San Genaro. Diosito o San Genaro, que nos vaya bien en el asalto al banco, que después te vamos a traer unos regalitos, unas joyitas para... O sea, están pidiéndole a Dios que los ayude a robar, ¿no? Entonces, son así. Entonces, una procesión en la fiesta de San Vito, pues aquí hay músicos que están tocando y se alarman porque en una fiesta religiosa esta mujer estaba bailando. O sea, así unas cosas así, entonces la tuvieron que agarrar pensando que se estaba haciendo la burla y era que tenía Corea del Sur, ¿no? Entonces empezó a moverse así, la tuvieron que agarrar. Y de eso se llama, miren, el siglo XV, XVI años. Por eso hay personas que se levantan a cada rato, se sientan, se paran. Este tiene mal de San Vito, ¿no? Es esos movimientos. Pasa por favor. Esos son los nódulos de Meyler, ¿no? Los nódulos subcutáneos de Meyler. Son grandes, no duelen, tal vez limitan un poco la función, pero desaparecen luego, sin necesidad de nada, no dejan secuelas. La siguiente, los nódulos de Meyler. La siguiente. El eritema marginal tiene un borde eritematoso que se juntan las lesiones maculopapulares. Todas tienen un borde eritematoso, ¿ya? Que tampoco afecta en nada, se pasa sin ningún tratamiento. La siguiente, así, más, pasamos a pasar. Ya, entonces los criterios menores están relacionados con los criterios mayores, es decir, hay fiebre, la fiebre es considerada un criterio menor. La artralgia, que comienza el niño teniendo un poco de dolor en las articulaciones sin que exista evidencia de que haya una artritis. Entonces ya es un signo menor, después aparece el signo mayor que es la artritis. Hay antecedentes de faringoamigdalitis anteriores, ese es un signo mayor o menor. La elevación del título de antiestreptolicinas o de streptolicinas en sangre sin que haya, digamos, presencia del estreptococo, ya se mide a través de este examen de laboratorio que se llama ASTO, antiestreptolicinas, ¿no? Su título a nivel del suelo, del plasma. Si está elevado, entonces, si es más de 150 o 200, es un signo menor que corrobora junto con los signos mayores el diagnóstico. Puede haber la velocidad de eritrosedimentación elevada, leucocitosis, la proteína C reactiva es positiva y pueden haber anomalías en el electrocardiograma por la miocarditis. Puede haber un intervalo PR largo, ¿no? Alargamiento del PR quiere decir que esto nos indica que hay una lesión a nivel del miocardio. Bueno, la siguiente. Esta es la artralgia, dolor, es un signo menor. La siguiente. El antecedente de una faringoamigdalitis estreptocócica es un signo menor. La siguiente. Y puede hacerse la artritis, diagnóstico diferencial con una artritis bacteriana, o sea, una artritis bacteriana que puede ser provocada por una bacteria. En las artritis bacterianas pues existe líquido purulento en la articulación. Entonces en una radiografía se ve que hay un aumento de la
del espacio interarticular por la presencia de pus. Entonces ahí uno dice, esto es una artritis bacteriana. Pero si no hay aumento de la distancia o del espacio interarticular, es una artritis reumática, ¿no? Bueno, las características además. Bueno, la siguiente. ¿Quiénes corren el riesgo de desarrollar fiebre reumática? Los mismos que tienen el riesgo de hacer una faringoamigdalitis estreptococcus. Los niños entre los 4, 5 años de edad y 15 años de edad. Por eso es un crimen que a un niño que tenga 2 años y tenga faringitis le pongan una benzatínica, porque no es por estreptococo. Las lesiones que produce el estreptococo en la faringe son características, pero hay médicos que dicen que está con dolor de gargantita, todos con coriza, le dan paracetamol, líquidos, sigue igual porque es una enfermedad viral y dura 10 días generalmente, pero la mamá quiere que ese instante que le da su paracetamol ya tiene que sanarse, sigue la enfermedad. Entonces después le exige al médico que le dé algún antibiótico, que le da amoxicilina o le da algún otro medicamento. Y sigue la gripe hasta que al final, ya a los 6, 7 días, le dice, por favor, pínchalo, doctor. Se lo pinchan porque la mamá pide, no porque el médico quiera. Pero debería resistirse, ¿no? A veces por no perder el paciente, porque el paciente se va a buscar otro médico si es que no les receta. Aunque no compre, si no les receta así un montón de medicamentos, no es buen médico. Tú les recetas, no compra igual, pero es buen médico, porque has recetado unos jarabes que cuestan 200 pesos. Entonces, le pinchan y a los 2 días ya está bien, y la mamá vuelve y dice, doctor, ve, va a pinchar y está sano. Y es porque tenía que estar sano, porque ya habían pasado 10 días. Entonces, los niños entre los 5 y 15 años son los que desarrollan o tienen faringoamigdalitis y fiebre reumática, ¿no? Bueno, luego pasa el tratamiento, rápidamente. El tratamiento del problema actual, un niño con fiebre reumática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay que tratar de evitar que haya que todavía queden algunos estreptococos produciendo toxinas, ¿no? Las toxinas que son las que van a ser atacadas por las antitoxinas y van a provocar una reacción inmune. Entonces hay que eliminar todo vestigio de estreptococo, así no produce más estreptolicinas. Entonces se coloca una penicilina benzatínica, que es lo que generalmente debe hacerse, de acuerdo al peso del niño, a 50.000 unidades kilopeso. Si es alérgico a la penicilina, se usa la eritromicina, y además reposo. Reposo por si el niño tenga alguna lesión en el miocardio o en la válvula, una de las válvulas. Y en los casos de artritis, pues les da un antiinflamatorio. La aspirina tiene una acción excelente, pero hay otros más, como el ibuprofeno, el diclofenaco, el meloxicam, qué sé yo. Y en casos de carditis es importante que esté en reposo, porque puede hacer un paro cardíaco y se pueden usar corticoides. Y en caso de insuficiencia cardíaca se usa el digital, ¿no? O sea, la digoxina. Ya ustedes ya saben más que yo cuál es la dosis, cómo se impregna, cómo se continúa, para aumentar la acción ionotrópica del músculo cardíaco. La siguiente. Entonces, hay prevención primaria y secundaria. O sea, la primaria tiene que ver con los episodios de faringoamigdalitis. O sea, tratar adecuadamente esas faringoamigdalitis, que más tarde pueden causar una fiebre reumática.
Entonces se hace el tratamiento, sigue el estreptococo siendo sensible a la penicilina. Entonces usa la penicilina. Si es alérgico, eritromicina, y se aplica para evitar que exista una fiebre reumática, ¿no? Ya, entonces, lo importante es que se medique con los medicamentos que tienen que ver con el estreptococo. Les voy a plantear una tablita, la siguiente. Entonces, esta prevención primaria, como les decía, se usa la penicilina basílica o eritromicina, si es eritromicina durante 10 días por vía oral, a 50 miligramos kilo peso, repartido en 3 dosis durante 10 días. Bueno, este diagnóstico faringoamigdalitis se basa principalmente en sus características. Vamos a ver, o la escarlatina, que ya les he mostrado cómo se presenta, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Pucha, yo estoy en medio de elaboración de la vacuna contra el Alzheimer precoz. Para ustedes voy a hacer la prueba. Se olvida muy rápido. La escarlatina tiene una erupción que se parece a la piel de gallina o lija. La lengua roja, aframbuesada. El triángulo de Filatov y las líneas de Pastia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de escarlatina? ¿Y cómo van a saber qué tiene? Porque todo paciente que llega a la consulta a una emergencia tiene que pedir su historia clínica y revisar, no empezar a anotar en la página que viene en blanco. Hay que averiguar un poco el antecedente. Si tenemos consultas de emergencia por faringoamigdalitis en varias oportunidades o de escarlatina, ya tenemos que pensar que puede ser lo que tenemos ahora, una fiebre reumática. Entonces hay que ver los antecedentes, que son un signo menor. Y este niño tiene un poco de fiebre, tiene dolor en las articulaciones, y entonces ya tienen que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces hay que ver los antecedentes. Y si ha tenido una faringoamigdalitis en 2 o 3 oportunidades, entonces, bueno, estamos confirmando a través de un signo menor el diagnóstico de enfermedad reumática. Bueno, pasar por favor. Entonces, la prevención primaria con penicilina pensatínica intramuscular. Si hay alergia, se puede dar la eritromicina, o en algunos casos esta penicilina B oral durante a niños menos o igual a 27 kilos, se da 200 miligramos 2 o 3 veces, se da 50 miligramos, y 2 o 3 veces al día, y más de 27 kilos 2 o 3 veces al día, 500, son comprimidos. La amoxicilina durante 10 días a 50 miligramos kilo peso en 3 dosis, repartido cada 8 horas. O cefalosporina de primera generación. Hay varias que todavía tienen acción sobre el estreptococo. Durante 10 días. Casi todas son durante 10 días. Se puede dar la eritromicina en caso de alergia, la clindamicina, que tiene más acción sobre el estafilococo, pero tiene acción sobre el estreptococo también. Durante 10 días a 20 miligramos kilo peso día, repartido en 3 dosis. La citromicina oral durante 5 días a 12 miligramos. Generalmente la citromicina se da a 8 a 10 miligramos kilo peso, pero en casos de faringoamigdalitis puede subirse hasta los 12 miligramos kilo peso día, máximo 500 miligramos, ¿no? O sea, no pasarse de una sola, no hacer una sola. Y la claritromicina, que se usa últimamente en las neumonías o bronconeumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? La claritromicina durante 10 días a 15 miligramos kilo peso día, repartida en 2 dosis. Bueno, la siguiente. Esa es la prevención primaria de los casos de faringoamigdalitis estreptocócica. La prevención secundaria consiste en el uso prolongado de estos medicamentos
en caso de antecedentes de otra fiebre reumática anterior. Entonces hay que prevenir la siguiente. ¿Y qué se da? Penicilina benzatínica o las que he mencionado, ya, para prevenir la reaparición de infecciones estreptocócicas, que pueden asociarse a un nuevo episodio de fiebre reumática. Así. Entonces se usa la penicilina oral, ya, por 10 días, la sulfadiazina oral también, y los macrólidos o aquellos como la eritromicina para en caso de alergia. Así. Entonces estamos tratando de evitar, ya tenemos el antecedente de una fiebre reumática anterior o para prevenir una fiebre reumática, ¿no? Otra fiebre reumática. La prevención secundaria depende de la edad, de la gravedad, del número de episodios de fiebre reumática, y esto es lo importante, la presencia o no de una lesión a nivel del corazón, una valvulopatía o una miocarditis que puede estar registrada en la historia clínica de un paciente. Entonces, y también se toma en cuenta el tiempo transcurrido entre un episodio y el otro. La siguiente. Si un paciente tiene 7 años y no tiene secuelas valvulares, o sea, no tiene una valvulopatía, se le da el tratamiento hasta los 20 años para evitar una fiebre reumática posterior o amigdalitis o escarlatina posteriores para que no tengamos un caso de fiebre reumática. Sin embargo, muchos no quieren tomar, no quieren hacerse pinchar, entonces pueden tomar medicamentos, pero a veces se olvidan y ya no quieren tomar. Ahora, si hay un paciente que tiene los 7 años o más y ha tenido varios episodios de fiebre reumática, el último a los 20 años, digamos, de edad, y tiene además una valvulopatía, teóricamente estos niños deben recibir tratamiento con penicilina cada 20 días durante toda su vida, ¿no? Porque estos niños están susceptibles de ya tienen una valvulopatía. Las otras lesiones a nivel de las articulaciones, de la piel, de la correa de Sydenham, los nódulos de Meigs, antes a partir no dejan secuela, pero tienen una valvulopatía. Con un nuevo episodio puede morirse. Puede agravar esa valvulopatía o tener además una insuficiencia cardíaca. Pero no hacen eso. Yo he visto pacientes que han abandonado el tratamiento, ¿no? O a mamá les ha hecho sacar las amígdalas y... Aquí vamos a ver algunos. Pasar, por favor. Pasar. Bueno, esto es simbólico, ¿no? Un doctor de acá. ¿Quién dice algo? Este es un corazón, dice que el estreptococo lame las articulaciones, las lame nomás y no, pero el corazón muerde al corazón, se produce una lesión irreversible en el corazón, y es por eso que hay que tener cuidado de no tener otro episodio de fiebre reumática. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todos saben, ¿no? Están bien. La siguiente clase les pregunto y están en la luna. Ustedes son medio astronautas, ¿no? Andan en la luna, en el espacio. Pucha, qué campo. Bueno, pongo entonces ahora la siguiente clase es ¿dónde estás queriendo escapar? Hacia la tarde estás queriendo escapar, ¿no? Bueno, pon pues displasia y luxación de caderas. Yo dentro del horario que tengo puedo tenerlos aquí hasta terminar, si es posible, 4 temas, pero si me paso del horario pueden irse. Ya así que no van a cansarse tan rápido, ustedes son jóvenes. Yo podría cansarme, pero
Os jovens já não são feitos como A ver, antigamente. ¿quién opina? Os jovens já não são feitos como antigamente. Não, é sério. Os jovens são feitos como antigamente. Eu faço tratamento de é muito interessante, ele tem parte de perguntas. O chat GPT, quando ele se trata psicologicamente com ele faz várias perguntas para nós. Tiene que encontrarle lo bueno al tema. Quando dormir não, eu tô com raiva no chão. Esto, rapidito, casi de memoria les voy a decir. Esto es importante porque todos los médicos, sean pediatras o no, en el control de niños sanos que tenemos como una política de salud de los gobiernos, de que el niño, a la mamá que lleva al niño a hacer su control cada mes, aunque esté sano, se le paga, se le da alimentos, se le da vitaminas, micronutrientes, el Nutribebé, que a veces las mamás lo venden, ¿no? En vez de darle a su bebé, venden. Hay lugares en la cancha donde venden puro de estas cosas que regala el Ministerio de Salud. Entonces, en el control de niños sanos tenemos que ver el peso, la talla en cada control. Las vacunas, ¿ya? Si estás recibiendo las vacunas y su crecimiento y desarrollo, ¿no? Si el niño está creciendo bien, si no está su peso adecuado a su edad, y el desarrollo, si está ya gesticulando, pasando un objeto de una mano a otra, todo que está en su carnet. Ahora el carnet ahí detalla todas las cosas que debe estar haciendo su niño de acuerdo a la edad. Y además las vacunas, y al tercer mes la radiografía de caderas para un diagnóstico precoz de la displasia de caderas, que ustedes con una sola mirada pueden decir que este niño tiene una displasia de cadera o ya tiene una luxación. Antes este tema se llamaba luxación de cadera, pero esta luxación congénita de cadera, ese era el tema en algunos textos, pero el tema en sí se llama displasia de caderas. Como consecuencia de la displasia puede haber luego una luxación de la cadera, ¿ya? Entonces, esta es la articulación de la cadera, ¿no? Esta es la cabeza del fémur, ¿ya? Este es el acetábulo y los elementos que le dan estabilidad a la articulación. ¿Cuáles son esos elementos? La cápsula articular, ¿dónde está? La cápsula articular, que es esta, que sostiene la cabeza dentro del acetábulo. El ligamento redondo, el cartílago articular y algunos músculos como los aductores y abductores. En realidad, esta articulación es la más importante del cuerpo humano, ¿no? Es la que soporta el mayor peso y es el que, como yo he estado tanto tiempo inhabilitado, o sea, con alguna limitación en mis actividades por una fractura que tenía en la cadera, ¿no? Que me sucedió, yo no me explico hasta ahora. Yo bajé a sacar dinero del cajero, había llovido la noche antes y entre la acera y el asfalto hay un desnivel por donde pasa el agua. Estaba mojado eso y era como mosaico. Bajé del auto, pisé ahí y me levanté casi 2 metros, caí de cabeza y luego mi cadera en el borde de la acera y me fracturé la cadera. Y bueno, pues tenía 2 heridas acá y la gente que estaba ahí pasando me ayudaron. Y ya no, yo quería pararme, pero mi cadera estaba
rota, ¿no? Sé que fui a un hospital, a Combase, porque ahí era cerca, y de ahí ya decidí qué hacer. Ya hablé con el Cusheri, y del Cusheri me mandaron a través del SUS, a un hospital. Yo podía elegir el hospital que está dentro de mí. Elegí eso y me operaron y me pusieron una placa que no funcionó. Ya tuvieron que sacarme la placa y ponerme otra. Y rehabilitación, fisioterapia, qué sé yo, natación. Bueno, ¿para qué les voy a contar mi triste historia? Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué es displasia de cadera? ¿Qué es displasia de cadera? ¿Qué es dis? ¿Qué es dis? Isabel. Y ahora están muriendo de calor y ya se ha apagado el ventilador. Pero prendelo. Está apagado, no, pero eso nos va a dar un aire de cola. Dice cuando no está cerca, cuando no está. No sé. ¿Qué es dis? Disnea, displasia, dismenorrea, disuria. ¿Qué quiere decir dis? ¿Ah? Algo que está mal, algo que es una alteración, algo que no es normal, ¿no es cierto? Discapacidad, discordante, en todo. Entonces hay que buscar por qué significa. Entonces la displasia es una alteración del desarrollo de los elementos que conforman la articulación de la cadera. Displasia. Plasia quiere decir formación. Entonces, lo que antes se llamaba luxación de caderas no era correcto. El niño puede nacer con displasia. Si no se trata, o hay papás que quieren que camine al mes de edad, lo paran y lo golpean. Entonces, si hay una displasia, la displasia es la alteración de uno de los elementos que conforman la articulación. Puede estar el acetábulo así abierto, entonces al pararlo al niño se luxa. Entonces produce una luxación temprana. Entonces a los 3 meses, porque los huesos y la articulación se ve mejor a los 3 meses en la radiografía, es que se saca la radiografía para ver si no hay elementos que están alterados. Para hacer un tratamiento que resulta muy fácil, muy barato y además hace de que el niño luego no salte etapas, el de gatear, el de pararse, el andar en un andador, etc. Si es muy tarde, va a estar enyesado, va a estar operado y no va a saltar etapas. Y no va a ser una persona normal. Entonces es importante el diagnóstico de la displasia. ¿Ya? Entonces tenemos que hay una alteración, ya sea del acetábulo, de la cabeza o de los elementos que le dan estabilidad a esta articulación, que son el ligamento, la cápsula, el ligamento redondo, los músculos, qué sé yo. Bueno, entonces puede implicar una amplia gama de trastornos, desde una simple laxitud de los ligamentos, estos elementos blandos, alteración del ángulo del acetábulo que está cubriendo la cabeza, pero en algunos casos nacen con un ángulo superior y puede salirse la cabeza. Entonces, hay maneras de evitar eso, ¿no? Pero siempre con la idea de evitar la luxación. El diagnóstico generalmente se hace a través de una radiografía de caderas. Se puede usar una tomografía, una ecografía, resonancia magnética, pero no sirve de nada. La radiografía a los 3 meses es la que te va a decir si tiene displasia, luxación, alteración de alguno de los elementos de la articulación. Bueno, entonces la imagenología. Así es. Entonces, pueden existir muchas causas como etiología de la displasia. No se olviden, displasia. De la displasia. Pueden haber factores
hereditarios, hormonales, ambientales, intrauterinos, y este es uno de los más importantes, la laxitud de los ligamentos que le dan estabilidad a la articulación. Entonces, la displasia es una entidad de origen multifactorial. ¿La siguiente? Entonces, vemos displasia del griego dis, que significa mal, alteración, y plasia, que quiere decir modelar, formar, desarrollar, ¿no? Entonces, una alteración en el desarrollo, en la formación de la articulación. Es un término que hace referencia a la presencia de un amplio espectro de anormalidades en la conformación del desarrollo de la articulación de la cadera. Estas anormalidades, en casos de niños con displasia, aparecen desde el nacimiento. O sea, antes de nacer ya está el niño con su cadera luxada, o no luxada, displasia. Entonces, sacar a un niño una radiografía al recién nacido no nos va a dar muchos datos porque hay muchas estructuras que están en fase de cartílago, no se pueden ver a través de las radiografías, son espacios porque están osificándose de a poco, ¿no? A los 3 meses ya están algunas estructuras visibles y a través de eso podemos ver si hay displasia o no. Entonces, la ecografía que ahora está queriendo implementarse en los hospitales tiene que ser interpretada por un ecografista, que en realidad tiene que ser un médico, imagenólogo, porque un técnico, generalmente en los hospitales, son técnicos los que hay, ¿no? No te dan el informe, tú tienes que interpretar, y a veces yo de ecografía algunas cosas sé, otras no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La siguiente. Se estima que el 0,5 al 2% de la población presenta displasia de cadera al nacer. Yo creo que es más, pero existen algunas cosas. Es más frecuente en el sexo femenino por una acción hormonal, como vamos a ver. La raza más afectada es la blanca. Yo le pongo signo de interrogación porque creo que todas las razas son afectadas igual. No hay ningún factor que te diga esta raza tiene más displasia por esto. Simplemente que hay algunas razas que no transportan a su niño como transportan en otras partes. Aquí hay la costumbre de envolver al niño con una faja que se llama chumpi, con las extremidades inferiores en extensión y en aducción. Entonces, si tenemos la cabeza del fémur ahí, juntando las piernitas, vamos a hacer que la cabeza esté en el borde del acetábulo, y ese acetábulo que ha nacido displásico y que con el transcurso del tiempo se va cerrando, no se cierra. Entonces es un factor ambiental, la forma de cargar o de envolver al niño. Entonces, en algunas partes se envuelven de una forma o transportan, y en otras de otra forma. En esas que transportan adecuadamente al niño, cuando lleguen a los 3 meses a la consulta del médico, le van a sacar una radiografía y va a estar bien la cadera porque ya le han hecho, sin darse cuenta, un tratamiento a su displasia. Y otros que de otra manera envuelven a sus niños, en vez de hacer un tratamiento, están haciendo de que se luxe la cadera o no cierren el acetábulo encima de la cabeza para evitar que se luxe cuando esté más grande. ¿Ya? Entonces, aparece más en la izquierda que en la derecha. Eso es por la posición del niño en útero, ¿ya? Que está pegado contra la columna vertebral, especialmente en las mujeres primíparas, ¿no? Bueno, así es. Bueno, entonces, en diferentes partes del mundo hay estas diferencias, pero es la forma en que transportan a sus niños. Veremos más atrás, más adelante. Seguir. Entonces hay factores intrauterinos y factores ambientales, extrauterinos. Los factores intrauterinos, así. A veces está asociada la displasia de cadera con medicamentos o sustancias que la mamá toma en los 3 primeros meses de embarazo.
como una acción teratológica o teratogénica y que sería, digamos, la aparición de una displasia. Entonces, aquellas que beben alcohol, fuman, pueden tener más posibilidades de que tenga un niño con displasia. La presión excesiva dentro del útero. Las mujeres primigestas tienen los músculos abdominales duros, rígidos, porque es su primer bebé. O sea que el niño está empujado por los músculos abdominales hacia la columna vertebral, poniendo en mala posición y no dejando que el niño vaya acomodándose en útero para luego tener una presentación cefálica. Estos niños a veces nacen con sus piernas extendidas, sus extremidades extendidas, constituyendo un factor de la displasia, porque si está extendida y en aducción no va a impedir de que la cabeza, el acetábulo rodee la cabeza. Entonces esa presión excesiva, los músculos y además estas mujeres a veces, o estas señoras así, tienen poco líquido amniótico, entonces casi no flotan dentro de él. La siguiente. La presentación pelviana es una causa intrauterina de displasia de cadera. La laxitud ligamentosa. Hay hormonas que se producen en el organismo sabio, ¿no? Hay una hormona que se produce, algo de esta hormona, cuando un óvulo, todos los óvulos están listos para ir a encontrarse con el espermatozoide, ¿no? Pero uno de ellos gana la carrera, uno de los óvulos. Entonces, sale de su lecho, los demás involucionan, pero a veces dejan ese lecho sangrante. ¿Qué se llama ese lecho donde estaba el óvulo que se ha liberado? ¿Qué se llama el lugar donde estaba el óvulo? Ovario. ¿Ah? Ovario. El ovario está ahí todos los óvulos, pero el lecho, de donde ha salido el ovulito, ¿qué se llama? Por ahí he escuchado. Es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? Que se convierte en una glándula de secreción interna porque produce hormonas. Y la hormona que produce es la prolactina y la relaxina. La relaxina es una hormona que hace que la mamá se prepare con una laxitud de la articulación de la pelvis para facilitar el parto. ¿Ya? O sea, es como una respuesta a la demanda de mejores condiciones para tener un parto. Entonces se encarga de eso. Y esta relaxina va a relajar también la cadera de la mujercita. Y va a producir una laxitud de los ligamentos. Esos ligamentos que le dan estabilidad a la cadera. Tal vez una de las causas más importantes, considerando el sexo, ¿no? Componentes del estradiol y del estrol producen relajación de los ligamentos. La siguiente. Entonces, en esta posición, presionado por los músculos abdominales y por la poca cantidad de líquido amniótico, en vez de estar el niño así, en posición fetal, de pronto están así. Porque no tienen espacio, no hay mucho líquido, los músculos son fuertes, entonces quedan con las extremidades en hiperextensión y la cabeza está al borde del acetábulo. Entonces es una causa, ¿no? Intrauterina. La siguiente, tenemos que a veces nacen de pies y los médicos lo jalan y ahí producen una relajación de los ligamentos. Eso ya no se usa, ¿no? Se trata, ya los ginecólogos saben que no pueden hacer ese procedimiento. La siguiente, el modo de sujetar. Esto tiene que ver con los factores ambientales. Y esto es a lo que me refiero, de que todas las razas puedan presentar displasia de cadera, pero
En el momento del diagnóstico, algunas ya no tienen por la forma en que manejan a su bebé. ¿Qué vemos aquí? Que los envuelven con unas fajas que se llaman chumpi. Y eso es parte del trabajo del médico en la atención del recién nacido sano. No tienes que envolver con chumpi a tu bebé porque va a tener displasia de caderas. Pero no, mi abuelo, mi tatarabuelo, tu abuelo, manco capas, y mamá ojo, caupolián, volvían, pero tú ya no, pues, ¿ya? Es que los envuelven para que no sean, a veces son, pues, ¿qué se llama esto? Cuando caminan así, como si hubieran nacido a caballo. Equinobar. Y cuando están así, no, varo, el 8, ¿no? ¿Y esto? Valgo. Genu valgo, ¿no? Caminan así con su... Entonces los envuelven así, ¿ya? Eso hace de que no se vaya cerrando la etapas y quede el borde, la cabeza del fondo en el borde. Cuando ya empiezan a caminar se luxa, ¿sabes? Pero así los envuelven. En el norte de la Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en el Ecuador, son costumbres de civilizaciones antiguas, ¿no? Así es. En otras partes, a ver, pasa, cargan así, ¿no? Entonces está en abducción y en flexión, haciendo que la cabeza esté dentro del acetábulo y vaya cerrándose y atrapando la cabeza y no se luce. Entonces, esta es la forma ideal. ¿Por qué? En otras partes, las mamás tienen que ir a trabajar, a estudiar como ustedes. Tienen su bebé, pero no pueden dejar de ir a clases, entonces lo llevan a su bebé cargado. En otras partes hay guarderías en el lugar de trabajo. Para tenerlos un rato, la mamá en un tiempito sale, le da el pecho, lo carga así, a llevarlo así, ¿no? Entonces, hace de que la cadera esté en flexión y abducción. Así es. Bueno, ahora hay factores de riesgos que tienen que ver con la historia familiar. Hay parientes que han tenido hijos con luxación de cadera y que pueden, de alguna manera, aumentar la posibilidad de que los sobrinos, nietos tengan también. Así es que antecedentes del embarazo, ¿no? La displasia es más frecuente en los primogénitos, aquellos que tienen bajo peso al nacer, de mujeres que fuman, son niños siempre de bajo peso y tienen poco líquido amniótico, embarazos múltiples, presentación podálica, disminución del líquido amniótico. Son factores que tienen que ver con factores, con la presencia de displasia. La siguiente. El sexo femenino es más frecuente en las mujeres respecto a los hombres en una relación de 6-1 por la relaxina, ¿no? Y la relajación de los ligamentos. La siguiente. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? La anamnesis, historia familiar, primer niño, segundo niño, líquido amniótico, la ecografía, el examen físico y luego los estudios complementarios. La siguiente. Entonces, quiero que se metan a la cabeza de que si no hay luxación, hay displasia, pero no hay luxación, no hay signos físicos. Yo en algunas oportunidades he preguntado signos de la displasia de cadera, y he puesto ahí Barlow, Ortolani, signo del telescopio, acortamiento de la extremidad, dificultad al cambio de pañales, asimetría de pliegues. Entonces han puesto todos, y es ninguno, porque en la displasia no hay signos, a no ser que se luxe. Cuando se luxa, entonces hay asimetría de pliegues, acortamiento de la extremidad, limitación a la abducción, el ortolani, etc. O sea que no se olviden que la displasia no tiene signos, pero se puede ver a través de la radiografía. ¿Lo siguiente? Entonces tenemos, primero hay la displasia,
Si no se trata, va a haber una subluxación, va a haber poco a poco la pérdida de contacto del acetábulo con el fémur y luego la luxación. Entonces ya ahí hablamos de luxación de cadera, pero la luxación no es congénita, es como complicación o por la falta de tratamiento de la displasia, ¿no? Pasa. Entonces tenemos, ahora hay casos en los que la luxación se produce in útero, ¿ya? A esa luxación que se produce in útero, o sea, la salida de la cabeza, generalmente, o sea, se llama teratológica, luxación teratológica, y es porque forma parte de una serie de malformaciones congénitas, como mielomeningocele, artroglifosis, agenesia de sacro o alguna otra. O sea que ya en útero se luxa. Son muy raras, pero se presentan. Generalmente no tienen... Es difícil corregir esa luxación, ¿no? Porque nace como si tuviera un año de haberse luxado, con deformidades a nivel del acetábulo, de la cabeza, etc. Entonces, la teratológica, la que se produce in útero. Y la típica es la que estamos viendo ahora, que comienza con displasia, no hace tratamiento y se luxa. Esa es la luxación después de la displasia, ¿no? Como complicación. Típica, esta es la que estamos viendo ahora. Esta no. La siguiente, vamos a ver la de reojo. La teratológica comienza antes del cuarto mes de gestación, porque es parte de una serie de malformaciones congénitas asociadas que tienen que ver con agenesia de sacro, artroglifosis, etc. Así. Entonces aquí tenemos, ¿qué ven aquí? La cabeza del fémur es un esbozo del núcleo de osificación de la cabeza femoral. No está osificado. Sin embargo, si operamos, tiene la cabeza así, pero está en forma cartilaginosa y el centro ya está osificándose hasta que se osifique completamente. Pero este núcleo de osificación está fuera de la articulación, ya está luxado. Aquí también, miren, aquí está el núcleo. Debería estar ahí. ¿Por qué es esto? Porque no hay sacro. Entonces es una agenesia de sacro. Ahí donde yo vivía antes, vivía unas 2 casas más allá, una alumna y su esposo, que era mi alumno también, de Brasil, que tenían una hijita con agenesia de sacro. Pasaban por mi casa, a veces entraban, nos poníamos a charlar, éramos amigos, ¿no? Parece que lo han llevado a algún lado donde le han corregido, le han hecho un sacro de algún material para corregir luego la luxación de su cadera, ¿no? Así. Esta es una niña con agenesia de sacro, ¿no? La siguiente, los que tienen agenesia de sacro tienen a veces un riñón, esta es la glándula suprarrenal, y las 2 vías urinarias salen del mismo riñón. No hay sacro. Así. Y la artroglifosis, que son malformaciones que afectan a todas las articulaciones. Tendremos 5 minutos. Esto hablamos y después se va. ¿Ya? Esto es 2 palabras. La artroglifosis múltiple tiene un nombre rimbombante, pero es una laxitud o una malformación que afecta a todas las articulaciones. Se pueden usar los bracitos, los hombros, los tobillos, las piernas, todo. Es difícil corregir, generalmente se usan aparatos ortopédicos y entre medio hay la luxación de la cadera. La siguiente. Aquí tenemos un niño con artroglifosis, miren, todo está luxado, los pies, todo. La siguiente. Aquí tenemos una niña con artroglifosis, pero con aparatos que hacen para que tenga una vida mejor, ¿no? Es el amor de los padres, de la madre y el avance de la ciencia que puede hacer de que una niña tan linda tenga que usar aparatos para poder estudiar,
ser mi niña mimada de la casa, ¿no? Bueno, aquí está haciendo sus tareas, la siguiente. Eso es respecto a la revolución. Hay otro que es el milomeningocele. ¿Han visto alguna vez o saben qué es? Es un defecto de la columna vertebral donde está abierta la espina bífida, donde protruyen las meninges y la médula espinal. ¿Ya? Estos niños tienen tienen una paraplegia o una hemiplegia, incontinencia urinaria, luxación de caderas y bueno, son niños que no tienen ni sensibilidad en los sensibilidad. Yo operé a un niño, tenía equipo, pie equinovaro, luxación de cadera, teratológica y tenía, lo operó el neurocirujano de su mielomeningocele, generalmente es en la parte lumbosacra, y se pueden corregir algunos para mejorar la calidad de vida que va a tener. Es un chico inteligente, conversador y estudioso y le gustaba la música. Ahora está en Inglaterra el chico. Yo lo operé de su caderita y de sus pies. Bueno, entonces tenemos que la luxación, la displasia perinatal, la displasia es congénita, la luxación puede ser a los pocos días de nacer porque por la forma en que se transporta y la magnitud de la displasia. Puede luxarse rápidamente o postnatal tardía que ocurre después de los 3 meses. La siguiente vez. Aquí, clasificación anatomopatológica, nota, en esto estamos quedando. ¿Alguna pregunta? No. No preguntan y yo les pregunto a la siguiente clase y no contestan. O quieren otra forma de pasar las clases. Otra, no sé, algo más literatura, menos, más diapositivas. Así está bien. Está bien. No sé. Bueno, pero estudien, pues lean y atiendan en la clase. Ya. Bueno, nos vemos. Prende la luz, por favor. Díganos. ¿Sí prende la luz? Ahí. Vídeo, amigo.